Querido maestro, me han hablado mucho de usted y estaba deseando conocerlo. La primera vez que vine a Jaén, pues, tuve que ir a un organismo público que estaba ubicado en la calle Arquitecto Verges. Y después, al poco comprendí, porque ya me fueron explicando, que era toda una saga de grandísimos arquitectos. Eh, Luis Verges Martínez, Luis Verges Roldán. Después he tenido la enorme satisfacción de trabajar con su hijo, con Jacobo Verges, incluso con su nieta, ¿no? María Verges, ¿no? Y somos cuatro generaciones de arquitectos Verges. De arquitectos Verges, ¿no? Y no hay que relajarse porque los demás vienen arreando y superando a los anteriores, ¿no? Sí, Bueno, pues me encuentro muy satisfecho de conocerlo. gracias. Cuando lo he saludado le he dicho maestro, lleno de afecto, Pero ¿no? yo de maestro no tengo nada. Bueno, bueno. Bueno, maestros son los Más que... bien aficionado a lo que sea. Bueno, pero mire usted, maestro es, para mí maestro es cualquier profesional o cualquier persona que cuando echa la vista atrás del camino recorrido, ¿sí? Se sonroja un poquito, ¿sí? De todo lo que pudo hacer, ¿no? Así que le felicito y le agradezco pues su Muchas dedicación. gracias. Eh, Hemos sido felizmente los adjudicatarios, tenemos encomendada la responsabilidad de dirigir el nuevo urbanismo, el futuro urbanismo de la ciudad de Jaén. Y entonces me gustaría conversar con usted sobre algunos de estos extremos, ¿no? Porque me interesa mucho llegar al alma de la ciudad para que pensemos en el futuro teniendo en cuenta lo que ha sido, ¿no? Y no solo pensemos en el futuro, sino que pensemos en el futuro respetando lo que la ciudad ha sido, ¿no? Para que mantengamos su memoria histórica. ¿Cómo piensa usted que son los jienenses? Un poco perezoso Un poco perezosos, mentalmente. ya, Lo encuentro poco entusiasta de su propia ciudad. ya, No sé por qué. Siempre han sido un tanto apáticos, ya. pero Pues yo tengo el afán de hacerles ver que se trata de vivir un momento singular, porque Jaén hasta dentro de 20 o 30 años no va a volver a tener que analizar lo que ha hecho bien o mejor o peor para decidir cuáles son los retos del futuro. sí. Entonces, hay que sacar a la gente de Jaén de esa pereza, ¿no? Hay que entusiasmarle de lo poco o de lo mucho que la ciudad aún tiene. Claro que sí. Y eso es una tarea muy difícil porque yo creo que la juventud no está ahora para contemplaciones, sino para Claro. ir más o menos vivir haciéndolo, aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Ya, ya. Bueno, a todos nos corresponde, a los que tenemos un poquito más de edad nos corresponde ilusionarlos también, Sí. ¿no? Y explicarles que no solo es el día a día y el hoy, ¿no? Luego además la gente que podría aportar algo a la ciudad se va a vivir fuera, a trabajar fuera. Y Jaén, pues yo creo que está sufriendo una despoblación o por ahora no avanza demográficamente, se está empobreciendo, entiendo. Bueno, pues por tanto uno de los retos debe de ser identificar los motivos por los cuales debemos de sentirnos orgullosos, ¿no? Mm. De lo que tenemos y del potencial, ¿no? Pues en esencia es porque Jaén no tiene industria Ya, y no produce una cantidad de puestos de trabajo que, que puede haber en otras capitales. claro. Es una ciudad prácticamente de funcionarios y además oriundos de Jaén cada vez hay menos.
gente que viene de los pueblos. Hubo en los años 50 y 60 una despoblación de la provincia. Vinieron aquí con aquel plan de industrialización de Ullastres y ocurrió que la ciudad perdió su carácter propio en cuanto a la visión arquitectónica de ella. Tenía una arquitectura muy sencilla pero muy interesante. No había casa que no tuviese un pequeño espacio de jardín o de corral todo eso se perdió. En muchas ciudades ha ocurrido que cuando en los años 70 y 80 se crece o se opta por los nuevos barrios, paralelamente hay un abandono de la ciudad histórica. ¿Usted cree que, digamos, que esos barrios tan ajados de la ciudad histórica tienen su origen precisamente en esa nueva ocupación de los barrios de expansión? Pues yo creo que la gente se avergonzaba de vivir como habían vivido sus abuelos y sus padres y optaron por el piso. Ya, ya. Sí, el piso entendido como modernidad, ¿no? Sí, sí. Pero además, en vez de construirse al margen de lo que existía, se construyó sobre el solar Ya, de lo que existía, ya. con lo cual la verdadera fisionomía de la ciudad se perdió. Uno de los retos que tenemos ahora es el de proteger y mimar el centro histórico. A mí me parece que uno de los grandes objetivos debe ser ese. Sí, pero ahora está el peligro sobre ruedas. Ahora el coche. Ah, El coche en una ciudad que nunca estuvo preparada para soportar un tráfico rodado como el que tiene. Y eso ha hecho pues que se tuvieran que ensanchar calles que no se debieron nunca de ensanchar, porque por ahí, a la par que ha entrado el coche, ha entrado también el elemento humano que ha decidido construir en altura, por ejemplo, con lo cual el carácter claro. primitivo ha Y con una desaparecido. intensidad para la que no estaba preparada ese barrio, ¿no? Sí, Bueno, eso, identificar todo ese tipo de cosas va a ser una de las tareas más sí. importantes. Como antes les decía, tenemos que poner de moda Yo, volver a vivir en el centro de la ciudad. yo pienso que teniendo el magnífico puntal que es la catedral como señuelo, se debía de volver a vivir teniendo en cuenta que todo lo demás no tiene importancia desde el punto de vista arquitectónico mientras podamos contemplar la catedral. Hoy día es dificilísimo. Bueno, hasta hace poco no se podía contemplar la fachada completa de la catedral. En la última reforma que se hizo, se eliminaron una serie de árboles que habían crecido salvajemente. Y ahora es cuando la gente se queda admirada Claro. de las proporciones, de la composición Bueno, pues, de la fachada pero principal. mi colega Luis seguramente es que en esa remodelación de la plaza de Santa María, detrás de ella hubo un buen arquitecto, ¿eh? Que supo entender que había que darle prioridad a la contemplación de esa joya arquitectónica, ¿no? Evidentemente, así lo hizo. Sí. Bueno, tengo entendido que es usted un gran dibujante. Bueno, aquí tengo delante mía
un libro. Yo estoy dibujando desde que tenía 5 años. Bueno, es que la mejor manera de analizar y de pensar, ¿eh? Es la de hacerlo con el lápiz, con la velocidad del trazo, Sí. la mente va siguiéndolo, ¿no? Y cuando he viajado he preferido el lápiz y el cuaderno de dibujo antes que la cámara. Bueno, Y he dibujado en países tan lejanos como en Nepal o en qué bárbaro. Japón o en, no sé, Bueno, sé que tiene usted una publicación sobre arquitectura de América Latina, ¿no? sí, también lo tengo, también dibujé en América, también dibujé detrás del telón de acero. Vaya. Tengo una colección de dibujos hechos de Checoslovaquia, de Polonia, Pues yo tengo de entendido, sin Yugoslavia. irnos tan lejos, Luis, tengo entendido que tiene usted una publicación de la que me han hablado maravillas y tengo todas las antenas buscándola y algún día será mía Sí, sobre la arquitectura popular de la campiña en la provincia de Jaén, ¿no? sí, eso fue una cosa mm, que, que yo me di cuenta que estaba desapareciendo, que era la cacería. Claro, La cacería es la casa del olivar, así como el cortijo es la casa de la tierra calma y de los pastos. La cacería es la cacería de- de donde se produce el aceite y se cultiva el olivo. Y es una arquitectura muy interesante porque tiene connotaciones urbanas. Es como si parte del casco antiguo se hubiese desgajado y se hubiese transportado a, a la tierra, al campo, al campo. y uno se encuentra con edificios que tienen sus balcones, que te asomas al balcón Y lo que está y viendo es lo el único que olivar, ¿no? ves es el olivar, no es que pase nadie por debajo, Pero, como pasa en la pero ciudad. me maravilla cómo se fija usted en los detalles constructivos y cómo los analiza y cómo los describe. Su fijación o su enamoramiento por los aleros, ¿no? Sí, Me llama mucho la atención. es una pena. Yo recuerdo concretamente en el parque de la Alameda, hay un grupo escolar de mi padre y a mí me emocionaba cómo estaba resuelto el remate de la cubierta del alero. Eso se ha perdido, pero sin fijarse en lo que suponía para la propia fachada del Claro. edificio. Y se pierde todo el carácter cuando las cosas se deforman tontamente o se cambian por otras. Pues sí, pues sí. Pues tenemos que reflexionar sobre eso, porque muchas veces la culpa la tenemos los propios arquitectos, ¿eh? Bueno, Que huimos de los detalles, ¿eh? eso, realmente sí. En fin, muy bien. Pues, y yo le pediría que me dé usted algún consejo, porque tengo que torear, en el buen sentido de la palabra, pues tengo que hacer una buena faena, porque Jaén lo necesita y porque yo le tengo que dar lo mejor de mí. Mire, yo creo que sería un acierto trazar un círculo muy amplio alrededor de la catedral y eliminar todo lo que fuera tráfico rodado a su vez. Estoy de acuerdo con usted. Yo Estoy tuve, completamente de acuerdo con usted. yo fui arquitecto municipal y en mi año hice la primera calle peatonal de Jaén. Era una, era una carretera que enlazaba el tráfico desde Córdoba a través de un par de calles, atravesaban una plaza, se iban
al azar con la carretera de Granada y con la carretera de Madrid. Yo quité ese, esa carretera dentro de la ciudad y conseguí la primera calle peatonal, que fue la calle San Clemente. Pues con su Me permiso, tasaron de ajá, loco, de visionario, de enemigo del comercio y de enemigo de todo. Y ahora estarán, supongo que vivirán encantados bueno, ese proceso siempre de, ocurre, ¿eh? de tener su comercio Pero y ahora su hay que casa. darle una vuelta más al círculo y es no Sí, solo una calle o dos o cuatro, sino un barrio, ¿eh? Un exactamente. barrio. Sí, sí, estoy Luego, además, completamente de acuerdo. se ha cometido el error de hacer aparcamientos sobre espacio o bajo espacio donde había que incluso restos del pasado interesantísimo. Por ejemplo, la plaza que se llama de la Constitución, Ah, claro, que era la famosa plaza de Jaén, que era la plaza de las Palmeras. Bueno, pues para hacer el aparcamiento que hay ahora mismo debajo, pues se creó todo un barrio de alfareros que apareció. ya. Y no solo eso, sino que es que además el resultado de la plaza es manifiestamente mejorable. Y luego además esos aparcamientos que se han hecho en la ciudad generan un raudal de coches Sí, de viajes de que ida y se vuelta, meten ¿no? por todos lados. Ya, Otra vez me planteé el quitar el tráfico que rodeaba a la catedral, donde había hasta semáforos que soltaban el chorro de monóxido de carbono a las piedras de nuestros mejores edificios. Y tuve que recorrer a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la cual soy miembro. Y gracias a ella se eliminó el tráfico alrededor de la catedral. Pero luego, lentamente, el automóvil ha vuelto a cercar parte de ella. La ya, catedral ahora mismo tiene una fachada posterior en donde es zona de carga y descarga de mercancía. ya. Pues le prometo que voy a tomar nota sobre todas esas cuestiones. Y los aparcamientos que se han hecho detrás de la Diputación genera un tráfico que entorpece y le quita la tranquilidad a la calle principal de Jaén, la calle La La Carrera, carrera, que se llama. sí, sí, la carrera. Y son cosas que lentamente pues, se van produciendo y, y crean una necesidad que no existía. Y ahora, por ejemplo, el flujo de coches que salen todo día y en verano sobre todo de Jaén hacia la Puente de la Sierra, una zona de Sí, veraneo, pues pasan por delante de la catedral. claro. No, pues una de las primeras tareas que tenemos es la de trabajar con el área de movilidad del ayuntamiento, digamos, y porque una de las acciones más importantes que yo creo que hay que adoptar es la de reservar el centro de la ciudad para los peatones, ¿no? Para que el ritmo Ah, de vida sea de otra manera, ¿no? si se reservara para el peatón y le diese el mobiliario necesario para que estuviese a gusto en la calle, el carácter de la ciudad cambiaría
rotundamente. Bueno, pues me recojo todas estas reflexiones que usted me comparte. Quiero decirle también que hace muy pocos meses he tenido la oportunidad, el honor, de continuar una obra que había empezado usted. En la Muralla Norte he tenido el honor de dirigir pues una rehabilitación del tramo entre el Castillo de Santa Catalina, eh, digamos, como un tramo como de 200 metros, ¿no? Así que ha sido todo un orgullo recibir la herencia de otros compañeros que antes intervinieron. Luis, muchísimas gracias por estas reflexiones. Me queda un trabajo importante. Ojalá los jienenses algún día piensen pues que esta Sí, aportación que humildemente voy a aportar que de sea lo bien que positiva. se viviría si alrededor de la catedral hubiese un círculo de respeto, pero realmente respetable, que entonces comprendería el valor que tiene lo que aún podemos manifestar, Muy bien, que se contempla. tomo nota. Muy bien, muchísimas gracias. Ya Gracias, don Luis.